No te escribí la mano. Perdón, güey. El desarrollo está más chido. Las habilidades, ¿no? Las habilidades, güey. Y le vas a poner el güey, pero si viste la mamada de. Le vas a ¿no tuviste la mamada de comenzado de amigos sexos? Chicos, ¿sabes cuál es la lista? Estamos a 1 de febrero. Te van a ir reprobado por chistosito. Te van a ir reprobado por chistosito. Evelyn. Ese. Brian. Benjamín. Salvador. Ya dígale, profe, chava, chave. Mauricio. Quítalo chistoso. Diego. Diego Ignacio. Alejandro. Arturo Dián. ¿No? Alexis. Presente. Omar. Ángel Fernando. María Fernanda. Aisha. Luis Ángel. Katia. Adolfo. Eladio. Brian. Josué. Que no sabemos. Vale, verga, vale, verga. Con decirle que apenas puede entrar a la escuela, ¿cierto? Camarógrafo. Ok. No, bueno, igual son Capítulo. Sí. Voy leyendo y me levanta la mano o me interrumpen si hay una duda. Si no oigo nada, nadie levanta la mano, asumo que todo ya está bien entendido. ¿Okay? Y sigo y ya más pongo fecha para la entrega. ¿Okay? Bien, entonces me quedé por aquí. ¿Sí? Vimos cómo se genera el código, eso sí me acuerdo que se los enseñé aquí, cómo se genera el código, cómo se crea la base de datos, ¿sí? Cómo se genera el diccionario de datos, hasta aquí nos quedamos, ¿sí? El código sí que hay que guardarlo en un archivo de texto, ¿sí? Hasta ahí me acuerdo que les enseñé, ¿sí? Luego hay que llevar el código a SQL Server, que hay que limpiarlo un poquito, ¿sí? Adelante. Profe, ¿y cómo sabemos lo de la pregunta ahí de la 9? De que se puede identificar un instant data y el 2. ¿Es de la ruta que le ponemos ahí? Es las rutas que le ponen en el Create Database, ¿sí? En SQL Server hay un código grandote y hay que poner unas rutas, entonces ahí en cada una tú diferencias si lo quieres guardar en el mismo lugar, en la misma carpeta, en diferentes carpetas o en diferentes discos, ¿sí? Ahí es donde tú le mueves. ¿Sí? Bien. Ok, ahora ok, nos quedamos aquí, el reporte, ¿sí? Les mostré en dónde se obtiene esta información, ¿sí? Ahorita que dijo eso de si no ponemos la sentencia, ¿de plano no se crea o se crea en alguna licencia? No se crea, ¿sí? Y si la carpeta o el disco duro no existe, pues no se va a crear. Sí, a menos que pongas C, pues a lo mejor sí se crea en algún lugar X. Sí, pero tienes que cuidar en qué unidad y en qué carpeta. ¿Sí? Ok. Bien, entonces vimos esto, les indiqué dónde ve la memoria, dónde ve el procesador.
El tamaño del disco duro, también eso lo mencioné, que es una reglita de 3 para calcular el porcentaje que nos ocupa actualmente de la base de datos, que si no me equivoco era aproximadamente de 10 megas, un tamaño inicial. Entonces eso hago una regla de 3 en relación al tamaño de mi disco duro, ¿sí? 500 gigas, 1 tera, etc. ¿Sí? Para sacar el porcentaje. ¿Sí? Luego, esta proyección, ¿sí? Aquí fue donde me quedé. Y que les decía, hay que checar de cada tabla, ¿sí? En donde guardo las ventas, pues hay que checar esa tabla, los campos que tengo, ¿sí? Los tipos de datos que tiene esa tabla, ¿sí? Está por acá. Entonces, ventas, ¿sí? Ahí está en medio, ¿sí? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Tengo que ir al modelo relacional, ¿sí? Ese archivo yo se los pasé, ¿sí? Entonces, ¿se abre en dónde? ¿En qué aplicación se abre? En Workbench, ¿sí? Entonces me voy a Workbench y aquí identifico tipos de datos. Entero, de hecho aquí está entero, datetime, entero. Allá en Workbench yo voy a poder identificar cuántos bytes ocupa un entero, un datetime. En este caso todos ocupan 4 bytes. Entonces, ¿cuánto me ocupa una tupla en esta tabla? 4, 8, 12, 16, 20, 24 bytes me ocupa una tupla. Esa tupla, esos 24 bytes, es una tupla. Y ¿qué me dice acá? Proyección. Voy a simular que al día se generan 200 por esa cantidad de bytes. Me va a dar el diario. Y lo mismo voy a hacer para transacciones, entradas y salidas, ¿sí? Esto va a ser al día. Pero esa es cantidad de almacenamiento en toda la tabla. Pero estamos simulando o suponiendo que al día va a haber 200 tuplas. Sí, hay que sumar toda la cantidad de datos, de la cantidad de almacenamiento que ocupa cada tipo de dato en esa tabla y eso multiplicarlo por 200, por lo que tenga yo ahí. ok. Eso me daría un tamaño diario. ¿Sí? Ok. Ahora, eso es diario, pero también lo puedo multiplicar por 30 y por 365 para saber el mensual y anual. ¿Sí? Lo grafico, ¿sí? ¿Dónde hago la gráfica? Pues en Excel, lo puedo hacer en Excel simplemente, ¿sí? Para ver el crecimiento, ¿sí? En un día voy a tener tantos bytes o kbytes, en un mes, en un año, ¿sí? Bueno, ahora, esta proyección, ¿sí? Me va a mostrar en general este punto que me debe mostrar el comportamiento o crecimiento diario, mensual y anual. Al sacar esto voy a contestar esto, ¿sí? Luego, tamaño por tupla, ya lo acabo de explicar, cómo sacar el tamaño por tupla, sumando los tipos de datos, ¿sí? Y lo que ocupa cada tipo de dato, ¿sí? Lo puedo expresar en bytes, o en kbytes, o en megabytes, ¿sí? Luego el tamaño, ok, este sería el tamaño proyectado, ¿sí? ¿Cómo sacamos esto? El tamaño inicial de mi archivo de datos, ¿cuánto era? Como de 8 megabytes o 10 megabytes, ¿no? Algo así. El tamaño inicial. Pues ahora, ¿cuánto me diría después de un año, después de un mes o después de un día, una vez que transcurra esto? ¿Sí? El primer día comienzo con 10 megabytes, ¿sí? La base de datos, ¿sí? ¿Qué pasaría un día después, un mes después o un año después? Ahí, ¿qué haríamos? A ver. Bueno, yo lo que hice fue A ver, Omar. sacar, primero multiplicar eso así como se hizo, ¿no? De por simple cuánto saca Lo de ahí arriba. en un día. Bueno, esa sensación, primero que nada. Luego eso, pues por los 10, por las 200, se multiplica y eso ya es tu día. Entonces ya que tienes ese día, pues nada más sumas los 10 megas más eso, y eso en un día. Ajá. Nada más ahí, sí, está bien. Nada más un detallito, sí.
para yo saber el crecimiento diario que tengo que hacer, calcular esto y me va a dar una cantidad diario, más lo que me dé aquí, más lo que me dé acá, Sí, sí, eso que es de todas las tablas. ¿Sí? Nada, para sumarle los 10, pero ya. Entonces aquí se acumula el de las tablas que estoy ahorita considerando. No estoy considerando todas las tablas, solamente estas. ¿Sí? El porcentaje de ocupación, una vez que ya calculé todo esto y que me lo llevo a un día, a un mes o a un año, puedo graficar y también puedo identificar, bueno, hoy cuánto me ocupa el disco duro, en un año cuánto me ocupará el disco duro. Igual otra regla de 3, pero considerando ya todas las cuentas que hice anteriormente. El porcentaje es más los 10 meses que estamos considerando solamente por los datos que se ingresan. Sí. El porcentaje es con los 10 megas que ya teníamos más lo que nos resultó, solamente el resultante de los datos ingresados. Sería la Fibonacci. ¿Qué pasa? Mi disco duro pide megabytes. ¿Cuál era el tamaño inicial? 10 megabytes de mi base de datos. Si esto es el 100%, ¿sí? Yo multiplico esto por esto entre esto y me va a dar el porcentaje actual de ocupación. ¿Sí? Nada más que aquí hay que convertir, yo les decía, hay que convertirlo en megas para que la unidad de medida sea igual y no me dé algo ahí raro. Ahora, eso es inicial, pero ya que sumé, calculé tipos de datos, tuplas, por 200, por 500 y sumo todo, este me va a dar ahora un nuevo número. Entonces vuelvo a calcular ese nuevo número, o más lo que les comentaba, este nuevo número, ¿sí? Se va a actualizar, no sé, quizás a 50 megabytes, no lo sé. Ahora otra vez este por este entre este y me va a dar el nuevo porcentaje. Con eso simulamos qué va a pasar en un año. ¿Sí? Es un cálculo muy básico, muy simple, pero nos ayuda a identificar un poquito qué puede pasar en el año. ¿Sí? Habría que transformar y los megabytes a terabytes o terabytes. O viceversa, para que la medida coincida, ¿no? Te va a dar un resultado incorrecto. ¿Sí? Ok, luego, acá, ¿qué sigue? Okay. ¿Qué es un script? Un script es un conjunto de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Sí? En un archivo de texto o en un punto SQL que yo pueda abrir en Workbench, en SQL Server, en Postgres, en donde yo quiera. ¿Sí? Entonces la extensión debe ser .txt o .sql. ¿Qué voy a hacer? Voy a simular que alguien me está pidiendo cargar toda esta información en la base de datos. ¿Sí? Puede ser bueno, es considerado para Microsoft que es SQL Server. ¿Sí? Aquí ya no lo hago en Workbench, lo hago aquí. Entonces, necesito insertar 3 proveedores. Ok, entonces me invento datos, un insert, un segundo insert, un tercer insert. Luego, 2 productos. Ok, pues hay que insertar 2 tuplas de productos. Previamente necesito también tener al menos un proveedor, ¿sí? Luego datos de 2 cajeros o 2 cajas, tabla de denominaciones, es donde tengo qué billetes y monedas existen en mi base de datos, ¿sí? Poner 1,000,000 de pesos en la caja fuerte, agregar una tupla en caja fuerte y llenar la tabla tipo flujo y unidad de medida. ¿Sí? En el diccionario de datos y en el modelo relacional de Workbench, ahí me dice qué tipos de unidades existen en mi base de datos. ¿Sí? Entonces, todo esto ya está documentado en el Workbench, el modelo, si lo abren en Workbench. ¿Sí? ¿Preguntas? Lo que pasa es que si ve que el diagrama relacional que nos había pasado era Tenía una pequeña diferencia de 2 tablas, sí. Ajá, nada más que no subió la corregida para No, me quedé con más bien con la versión, ya no la modifiqué, no le borré las tablas. Pueden trabajar con cualquiera de las dos, la diferencia no va a ser mucha. Ah, ok. Sí. Pueden ustedes agregarle al modelo
las tablas que yo puse o viceversa, quitar las tablas que yo había considerado. Sí. Trabajar con cualquiera está bien. Cualquiera de los dos está bien, Ok, no, ok. no es mayor problema. La diferencia va a ser mínima. Sí. Ok. ¿Eso para qué nos sirve? Ese es un ejercicio muy chiquitito, en donde yo simulo. ¿Qué pasaría si la base de datos deja de funcionar, no está en línea y necesito ayudarle a un usuario a capturar información? Ese es el escenario en ese punto. ¿Sí? Yo necesito ayudarle a los usuarios a capturar información, pero no a través de aplicaciones, sino yo directamente en la base de datos. Ese es el 2. Después vamos al Store Procedure, ¿sí? Y aquí yo les debo subirles más ejemplos por aquellos que no han trabajado esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a simular que vamos a tener un proceso y cuando lo mande llamar, ¿sí? Se va a agregar una venta, ¿sí? Creo que aquí sí me voy a tener que detener a mostrarles un ejemplo, porque sobre todo por aquellos que no han visto el tema, ¿no? Entonces me voy a... Sí, tengo fondos de películas. Peliculón, brother. Los perfiles son designados de SQL y SQL. No se parecen, ¿no? Entonces, sí, sistema. Algo así. Ok, vamos a clicar. MariaDB y SQL sí son diferentes, pero se manejan igual. Es la misma empresa, el mismo, sí, nada más que las herramientas varían. La misma empresa. Ok, este es un ejemplo. ¿Sí? Y si alguien alcanzó a ver, de aquel lado, del lado izquierdo, tengo un montón ahí ya desarrollados. Entonces les voy a compartir varios, ¿sí? Para que tomen la idea. Ejemplo, ¿qué hago aquí? Tengo un procedimiento que cada vez que lo mando llamar, ya sea yo en una ventana o en una sesión aquí en SQL Server, o una aplicación lo manda a llamar y le manda el parámetro necesario, va a ejecutar este conjunto de instrucciones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Sí? Se manda a llamar el procedimiento que se llama SP inserta colonia. ¿Sí? Recibe como parámetro el nombre de una colonia. ¿Sí? Es de tipo varchar de 30 caracteres. ¿Sí? Declaro aquí una variable y aquí se delimita la transacción. Aquí empieza la transacción. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué hago? Primero voy a investigar si la colonia ya existe, porque si ya existe, no tiene caso que la vuelva a dar de alta. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a contar en esta tabla las tuplas donde, ¿sí?, este campo sea igual al nombre de la colonia que me están mandando. ¿Sí? Si este cow me regresa 0, quiere decir que la colonia no existe. Y por el contrario, si regresa algo diferente de 0, quiere decir que la colonia ya existe. Entonces tengo que entrar aquí, muestro este mensaje, la colonia ya existe, hago un rollback. No sé si vieron lo que es rollback. Tampoco. Regresar a un estado previo antes de la modificación. Es como simular que voy a deshacer todo lo que he hecho antes y hago como que nada pasó. ¿Sí? Entonces aquí deshago, si acá hice un insert, un update o un delete, deshago esas operaciones, ¿sí? Esto lo dejo en ceros y regreso este status. Este status lo puede leer la aplicación que manda llamar el procedimiento y la aplicación puede decir, si este procedimiento me regresa un 0, quiere decir que la transacción no se hizo. Y ya en mi aplicación tomo una decisión de lo que yo puedo hacer. Ahora, por contrario, este count me regresa un 0, quiere decir que la colonia no existe, la voy a insertar en la tabla que corresponde, ¿sí? Y voy a poner el valor que recibo acá arriba.
Si se fijan, esto es como una función o un procedimiento que hacemos en algún lenguaje de programación. Es la misma idea, ¿sí? Nada más que aquí, ¿sí? No tenemos un lenguaje de programación como un C, C++ o Java, no. Es totalmente diferente su lenguaje o sintaxis, que se basa en queries, ¿sí? Todo esto se basa en utilizar queries y algunos elementos que sí son comunes en la programación, como el if, el while, los ciclos, ¿sí? El begin, el end, ¿sí? Y entonces aquí inserto la colonia y ¿qué hay que hacer aquí? Hay que validar esto, siempre se va a validar, ¿sí? Si cuando se ejecuta esta transacción desde una aplicación, ¿sí? Hay un error en la transacción, se va la luz, se desconecta un cable, pasa algo en el disco duro, ¿sí? Entra esto y ¿qué va a hacer? También va a detener lo que se haya hecho acá, se deshace, ¿sí? Y me regresa también un 0, ¿sí? Pues aquí se deshace. Si al contrario todo es exitoso, voy a confirmar con un commit y pongo un status 1 y regreso un status 1 a la aplicación que me está invocando el proceso. Salud. ¿Sí? Entonces ahí sí me quedo con un pendiente, voy a publicar todos los ejemplos que pueda para que lo tomen como un modelo, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer en SQL Server, ¿sí? Entonces me regreso acá. Bien. Salud. Salud. Sí. Número 13. Necesito un store procedure, un procedimiento para agregar una venta, ¿sí? Número 14. Voy a desarrollar otro procedimiento para agregar entradas y salidas correspondientes a la venta, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hay una venta? A ver, ¿qué tengo que guardar en una venta? Como tal, lo que... Sí, claro. ¿Cuántos productos vendí en este ticket? ¿Qué producto vendí? ¿Sí? ¿Y qué cantidad? ¿Ok? Una Coca-Cola, una bolsa de papas y una bolsa de churros. Ah, ok. Entonces, esto se relaciona ¿con quién? Con los productos, que creo que están acá, y con esto de acá. Si no me equivoco. ¿Sí? Porque aquí está esta relación y está esta de acá. ¿Sí? Allá está el producto y acá está la caja, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En el procedimiento, a ver, despierten, ¿qué hay que hacer aquí entonces? El 14. ¿Han leído la práctica? No, sí. No, pero yo le pregunté que quería preguntar. No, yo no pregunto que qué hay que hacer. Ah, que aquí, ¿qué hay que hacer? En el 14. Ya. Sí, sí lo había. Saludos. Si hacer el procedimiento, sí. En el 13, el punto 13, ya agrego una tupla en venta. Pero en el 14 tengo que hacer algo más, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Entradas y salidas correspondientes a la venta y ¿Qué transacciones. guarda la tabla de entradas y salidas? Es la relación entre venta y transacción. O sea, hay que pensar. Pero entonces ahí sería que el lector posible del primero, el 13, tendría que llamar a ese, otro, para insertar la otra. Puedes, sí se puede, no necesariamente, pero sí se puede. El primero va a agregar una tupla aquí, punto. Pero, no, El segundo, ¿qué va a hacer? El segundo tiene que guardar aquí. No, pero que ahí no está relacionado a venta y transacción. No, no hay relación, pero se pide que se llene aquí la tabla. ¿Por qué? Regreso al ejemplo. El cliente se lleva una Coca-Cola. Ok. ¿Qué voy a guardar aquí? Un producto, el ID de producto que corresponda a Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Una Coca-Cola. Correcto. Ahora, ¿acá qué voy a guardar?
El dinero que me da el cliente me da un billete de 20. Entonces aquí se va a guardar la transacción, pero ¿dónde está la transacción? Agregar. El tipo flujo, ¿dónde está? Aquí, entrada o salida. Esto está documentado en el modelo de Workbench. Si quieren saber qué se guarda aquí, qué se guarda aquí, aquí, está documentado. Nomás que necesitan leer qué guardo aquí, qué guardo acá. Y necesito saber qué se guarda aquí y aquí. ¿Por qué? Para poder llenar aquí, necesito guardar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, a ver, ¿está claro o no está claro? A ver, si no está claro, pues lo explicamos, pero a ver, hablen. A ver. Profe, pero va a ser una dupla por cada tipo de denominación, ¿no? Si me da 2 monedas de 10 pesos, por ejemplo, 4 monedas de 5, pues de esta transacción es una entrada de dinero, cantidad de monedas o billetes, por ejemplo, un billete de 20, entonces aquí voy a guardar un 1, y aquí que voy a guardar la llave que corresponda al billete de 20 pesos. Si son 4 monedas de 5, aquí voy a poner un 4 y aquí el ID que corresponda a la moneda de 5 pesos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces para aclararme, Sí. en base a la venta que vamos a hacer, vamos a llenar la tabla de entrada y salida. O sea, únicamente esas 2 tablas son las que se están modificando y las demás ya están con datos. Y bueno, y esta de acá. Bueno, llenar esas 3 tablas. Sí. Entonces, Juanito, Sí, esas 3. Sí, se tendría que analizar qué datos y qué datos están relacionados con cuáles se modifican. Exacto, es la parte difícil. Lo de menos es meter una tupla, pero hay que analizar, bueno, si voy a meter aquí una tupla, pues qué voy a poner aquí, 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 aquí. ¿Sí? Y como esto tiene relación con otras tablas, pues también hay que ver si estas hay que llenarlas o no. Esta se puede llenar desde un principio, pero esta no necesariamente. Esta se llena cuando primero llega una venta. Pues yo vendo algo, tengo que llenar, ¿sí? ¿Qué ticket llegó? ¿Sí? Entonces este ticket que primero llega aquí, luego hay que mandarlo para acá. ¿Cuánto vendí? 20 pesos de la fecha de hoy. ¿Fue una venta o una compra? Una venta, ¿sí? Ya me genera ahora luego lleno esta. Esta la puedo llenar desde un principio, pero primero lleno esta y luego esta. Pues hay que llenar 3 tablas. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo que nos está costando aquí muchísimo trabajo aquí en este grupo? Es que la lógica y la ausencia, desgraciadamente, pues ya eso ya pasó, ya vimos, pero la ausencia de ese conocimiento que a lo mejor no les dieron. No, es que no leímos el lado tuyo. Aparte de que no están leyendo la práctica. Vamos, no. No sigas porque vas a terminar chicharrado de no, es cierto. Tú puedes preguntar las No, eso me está. Pregunta por los compañeros que nos preguntan. Sí, es que eres muy. Solidario. Vale, no soy acá, solidario. Ese me parece. 15. Ok. Vamos a crear otro procedimiento, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular que quiero sacar un corte de caja. ¿Cuánto dinero tengo actualmente? Esa va a ser mi fórmula general. ¿Sí? Hay que sacar cuentas a través de un query, hay que diseñar un query que me lleve a ese resultado. Sumar las entradas de dinero que he tenido menos las salidas. ¿Dónde está eso? En una tabla que se llama entradas-salidas. Con esa tabla calculo eso. Nada más hay que ver cómo diseño el query para llegar al resultado. Sí, recuerden, y no sé si también lo vieron, pero es válido un tip. Se puede sacar join o hacer join en una tabla sobre sí misma
se vale hacer join. Eso tomen en cuenta porque les va a servir mucho. ¿Sí? Para sacar ese resultado, me ayuda mucho hacer un join sobre la misma tabla. ¿Sí? Entrada, salida, inner join, entrada, salida. Se puede. ¿Y con qué datos se corre? Pero. Bueno, con la llave primaria. Más las condiciones where, dice entrada, salida igual a entrada, o entrada, salida igual a salida, no sé, tienes que meter las condiciones. Yo sé que la lógica les va a costar trabajo, a algunos de ustedes o a varios de ustedes les va a costar trabajo, pero va a ser la única manera de que nos pongamos al día. Siguiente, 16. ¿Qué? Desarrollar el script para simular un día de transacciones. ¿Sí? ¿Eso para qué nos va a servir? Para poder construir un proceso bajo la suposición de que también algo pasó en el negocio y tengo que ayudar al negocio a reconstruir información. Entonces, es algo parecido al script que viene en unos puntos anteriores, ¿no? Tengo que hacer un TXT o un query con paso 1, paso 2, ¿sí? Y simular la generación de un día de transacciones. ¿Cómo le hago para simular un día de transacción? Tengo que simular que esto de aquí. Dice que al día hay 200 ventas, 200 transacciones y 500 entradas y salidas, más y menos. No les pido que sean tan exactos, pero que se aproximen a eso. ¿Cómo le harían en un query para simular que todo ese día transcurre? No sé si me explico. Se pueden hacer ciclos, ¿sí? Dentro de un query. De un ciclo. Yo sé que ustedes saben hacer el ciclo, pero a ver, que los demás, a ver, díganme, ¿han hecho ciclos con queries? Sí. Pero es sí, no me acuerdo bien las diferencias, pero Word, MySQL, si se pudiera usar ciclos, Ok, voy a aventar uno así como que ahorita sí rapidito. Aquí va, fíjense lo que voy a hacer. Bueno, está en internet, siempre checar la sintaxis. No, sí está en internet, está ChatGPT y todo eso. Si el chachá trae una ahí que sabe. Me acuerdo, güey. No. No sé el problema. No creo. ¿Te aventaste? ¿Para qué, perro? No, aquí ya está comprado el frío. Bueno, voy a hacer un proceso chiquito. Ya tengo la tabla venta acá de este lado. Acá estamos. Ok, aquí en esta tabla que tengo, no tengo toda la información, no tengo todos los campos por alguna razón, no me acuerdo por qué, pero bueno, la voy a usar ¿sí? Como ejemplo. No, ¿son esos tres? ¿Sí son estos tres nada más? Sí, porque esa es la otra tabla. Porque tenemos relaciones de venta con transacción y es lo que ahí está el ticket en este caso. Entonces, vamos a decir. Se me fue confundido un pedo ahí. Chingadita, sí, el pedo. Es if y luego qué para el output. Es que sí, unos que dicen sí. Porque no le preocupa poner ese No puedes sumar si quieres con esas chavas. Como cuando dice voy a reprobar y sacas uno, güey. Que descubrir el fin, pues.
No, la puse de otra. No, es que desbloqueé como una habilidad. Pero Oli puede hacer la de. Puede hacer un proveedor, tal vez, nomás para hacer el ejemplo, ¿no, profe? O una caja. O sea, una llave foránea en caja, por ejemplo. O transacción también, ¿no? Voy a intentar abrir una tabla por fuera Sí, mejor. para no meterme ahorita en líos de las llaves. Busco. ID, nombre ya. Sí, ¿Cómo no? debe hacer más Por andar ahí. Los idiomas, ¿me gusta bien? Los idiomas. Es que es cosa que ustedes no leen. No, ahorita estoy viendo. Ah, por eso Porque el inglés es importante. Tiene experiencias muy recientes, pero se me ocurren tantas cosas. Este de que nosotros se me ocurre no sé, exclamativo. que te arreglaste bien y Porque le pongo una experiencia creo que le puse aquí todo, la experiencia que la hizo si hacen uno al mismo. Bueno, la tabla se llama ejemplo, pero se da mucho la Ah, no, es que el le puso por esto, por eso le decía. pero no va a haber nada. Sí, no. Y si le ponen como mayoría recomendable. Ah, estamos pisando. Órale, es una cámara. Es que me imagino que te manda un código así como de oye, este es un error y pues te va a mandar es como un select, sí. Sí, de hecho también te lo manda la cosa. No es una cosa una sentencia antes del En el momento que se está ejecutando el como que se sale tantito, investiga si todo está bien, si hay un error en el sistema, en la base de datos, en el disco duro, en comunicaciones, regresa un código de error diferente de cero. Si hay un código diferente de cero, tienes que detener el programa, hacer todo el programa. pero del proceso. Es por la declaración de la variable, no, profe, va antes del lance. Es que yo sí, es que yo me creo que así como no, pues te devuelvo una línea antes de la Pero no se cree si va sin el declarar, ¿no? ¿Qué me faltó? Va sin el declarar. ¿No se lo llevan? No, porque no está registrando como parámetro. No lleva punto y coma ahí. Parámetro. Entonces, el proceso ya existe, ¿sí? Cada vez que quiero insertar un producto, puedo mandar llamar, pues ¿qué hago? En otra ventana o aquí mismo, voy a decir Excel, inserta producto y voy a mandarle algo a la variable, no sé, papas. Entonces, cuando hago esto, lo que le falta a Brian, güey.
Como el bota, dice. A mí también, güey. Pasa allá abajo. Para ejecutar o mandar llamar el procedimiento inserta producto que acabamos de crear. ¿Por qué fue que error? No es error. No es error. Es que el SQL pues está mal. El SQL como que ahí tiene algo que cita en su corrector ortográfico que algo Es que deja que no pago la licencia para es que no tengo pues la licencia original, pues acuérdense. Entonces, pero está bien y ya ejecutó. Cada vez que lo mande llamar, se va a insertar un producto. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Pero ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Que hay que hacerlo de acuerdo a un día de transacciones. En un día lo tengo que hacer 200 veces. ¿Cómo hago eso? Voy a hacer chamba de árbitro. Puedo crear en otro procedimiento o fuera de, puedo decir, por ejemplo, contador integer les dije que esto está bien. Es que después Y de hecho, nosotros estamos mal. ¿Qué vamos a poner aquí? Si hago esto. Y ahora esto. 200 papas. Vamos a tener 200 tuplas con la palabra papas. Y eso lo podemos simular en la tabla de O sea, la misma idea es la que van a llevarse precisamente a los ejercicios. Te quiero simular que 200 veces se va a hacer algo, una venta, una transacción, una entrada o salida, lo que les pide la práctica. Pues tendrían que ser algo en concepto. Realmente no es difícil, más bien, repito, lo difícil para nosotros al principio pues siempre es entender pues, qué se guarda en esta tabla, por qué se relacionan con esta y qué se guarda en la otra, cuál lleno primero, cuál después. Esa es la parte que nos puede llevar un ratito, pero en realidad el código no es difícil. Sí, ese es el concepto, ahorita se los pego allá en tips. ¿Okay? Bueno, pues ahí ya vemos cómo se hace un ciclo, ¿no? Bien, hasta ahí estamos. ¿Va muy bien? Sí. El 20. Vamos en el 16, 17. El nuevo tamaño de log, ese es donde lo veo. Voy a mi unidad, a la carpeta donde se creó la bitácora de transacciones, ¿sí? Y verifico qué tamaño tiene ahora el archivo .ldf de Microsoft SQL Server, ¿sí? Desde más arriba creamos la base de datos con un create database y pusimos en una carpeta el data y en otra carpeta el log. Ese log hay que checar cuánto crece, ¿sí? Empezó con 1 o 2 megas, algo muy pequeñito. Ahora, ya que le agregué 200 o más transacciones, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Siguiente, 18. El mismo script que ya generé en el punto 15, ahora lo multiplico por 365 veces. Lo hice por un día. Ahora pues voy a hacer un ciclo para que lo repita 365 veces, simulando que transcurre un año. ¿Sí? 19, ahora otra vez veo cuánto está creciendo mi base de datos. ¿Sí? Y idealmente yo tendría que estar también checando aquí qué va pasando, ¿no? Cuando yo voy
cambiando aquí de tamaño de base de datos o de archivos, ¿sí? De data y de log. ¿Qué va pasando entonces ahora con este porcentaje de ocupación? ¿Sí? Va ocupando más espacio en mi disco duro. Entonces, el objetivo de gran parte del ejercicio es ir identificando cómo se comporta una base de datos cada vez que va creciendo y la relación que tiene con el disco duro. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos. ¿Sí? ¿En qué porcentaje creció del tamaño original? Ahora, esto de aquí, ¿sí? Ya está aquí el código, aquí no tienen que inventar nada, aquí ya está el código, hay que ejecutar esto para que ustedes vean internamente en las bases de datos del sistema qué queries se ejecutaron durante este proceso o este trabajo. ¿Sí? Ese query nos da información de lo último que yo he ejecutado en mi sesión. ¿Sí? Si yo agarro este de acá, ¿sí? Copiar y me lo llevo acá, por aquí está el select, ¿sí? Y en la tupla 8 que tengo ahí marcada está el query de lo que yo ejecuté ahorita acá arriba cuando ejecuté los store procedures y las 200 inserciones. Aquí está esta información, ¿sí? Entonces esto que nos ayuda a identificar que a las 11:49 yo hice ese trabajo, pero fui yo solito. Si tuviera información de otros usuarios conectados, aquí yo estaría viendo la información de ellos también, a qué horas ejecutaron sus propios procesos, ¿sí? Esto lo podemos desmenuzar más, pero ahorita lo dejé a ese nivel nada más, ¿sí? Pero aquí ya tenemos algo que luego vamos a analizar un poquito más a fondo, ¿no? Es este de aquí, ¿sí? Le podemos sacar ahí más información, ¿sí? Y pues ya casi se nos va el tiempo, entonces, ¿qué sigue? 20, ahí nos quedamos. ¿Ya voy a terminar? 21. La 21 es una pregunta de criterio. Esa no se las voy a contestar, pero más bien ustedes ¿qué harían en el número 21? Número 22. Una tarea automática para respaldar la base de datos. Sí. Si no me equivoco, también algunos de ustedes no aprendieron a respaldar los datos. ¿Pero correcto? Sí, ¿no? Ok. Efectivamente. Si mejor les doy la clase de taller más adelante. Los espero a las 4 de la tarde. De 4 a 5 ahorita ya va a ser. Okay. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, les voy a compartir el código para respaldar. ¿Sí? Y un ejemplo de cómo automatizamos. ¿Sí? 23. Ya te enseño respaldar base de datos. Es que es chido ese. Que se aprende a enseñar la respaldar base de datos en taller. No, en el taller estoy terminando los días, ¿no? Porque también vienen. Y como los datos de Algo así. Ok, entonces, bueno, acá hay otra tarea que hay que ver cómo la vamos a realizar, porque aquí ya tenemos que migrar. Esta es la parte más complicada con la que se vamos a practicar. ¿Cómo llevaríamos tablas de información a Postgres? Ahí se tiene ustedes también más cerebro. Pues hay que crear la base de datos primero en Postgres. Ya tengo scripts, puedo crear las tablas, pero ahora ahí el desafío es cómo me llevo la información que ya tengo, cómo me la llevo a Postgres. Pero lo mismo, ahí nos falta ver cómo. Esos serían los puntos difíciles todavía, ¿no? Esta, ¿sí? Y este de aquí. No, pero ahí la migración la quiere así más como se hacía en SQL. O sea, sacando el punto del backup completo y mandándolo otra vez a... Eso sería el ideal, pero Postgres no, verdad, más bien sería sacar el script del Richard para hacer la migración. Sería más manual. Ok, entonces pausa. Chéquense estos procesitos, estos dos,
le voy a dedicar otro ratito chiquito al 22 y a la migración. ¿Ok? Ok. Ya. Pero ya mañana ya me voy al siguiente tema, porque si no nos vamos a aplazar. Entonces, si todavía sí hay dudas con respecto a esto, pues ya me indican en el cubículo, por favor, y ya nos ponemos de acuerdo en mi asesoría o algo ya. ¿Ok? A ver, acá y acá primero. La práctica es una por equipo. Sí, una por equipo. Sí, podemos hacer una cosa.